Regla no se puede medir el universo, los límites del negocio del management. Parte 2. Crisis de la representación de la expresión monetaria y de sus sistemas contables. Por Ricardo Contreras Soto, Universidad Pedagógica Nacional Celaya, Universidad Latina de México, Instituto Tecnológico de Roque. Aun cuando se trata de formular, impulsar, consensuar, instituir, etcétera, las representaciones de la gestión y los sistemas contables, hay sospechas por su parcialidad, por su ineficiencia, por su sesgo de la orientación, por su ocultamiento o malversación, etc. De estos sistemas de representación, evaluación y cálculo, haciendo las siguientes preguntas pertinentes. Cuando nosotros vemos un sistema contable, es importante que nos preguntemos qué informan. Esa es una pregunta. ¿Qué nos dice? Otra es a quién informan. ¿Quiénes son los interesados o quiénes son a los que se está obligado a informar? ¿Para qué informan? ¿Sí? Para tomar decisiones, para distintas cuestiones. Pero por lo tanto también es importante preguntarnos en un cuestionamiento sobre este tipo de informaciones. ¿Qué no informan? ¿A quién no informan? ¿Y por qué no informan? Entonces estamos viendo los cuestionamientos a la contabilidad. Bueno, fíjense que hay algo que se llama perspectiva crítica. Hay una corriente de contabilidad que se ha venido gestando por oposición, no tiene mucha difusión, casi trabaja de manera clandestina y se llama contabilidad crítica. Se contextualiza por los cambios dados en el neoliberalismo, en las formas de contabilizar y sus planteamientos. Al respecto, en una entrevista a Jorge Pinzón, a Pablo Archel, el 2008, de enero-junio, planteaba lo siguiente. El nuevo papel que está teniendo el Estado, el desmantelamiento del estado de bienestar y la privatización cada vez más de lo público, nos obliga a los que tenemos una visión crítica de la contabilidad a ajustar nuestro discurso. Tenemos que acomodar nuestro discurso a las nuevas realidades del siglo XXI, del desmantelamiento del estado de bienestar o el estado benefactor, de la privatización cada vez mayor de los servicios públicos, de la personificación de las sociedades, y en cambio arrebatársela a los individuos. Eso es algo que debemos tener en mente continuamente. Y esto se hace pues por las crisis y por las crisis del 2008-2009, donde salió a relucir los cuestionamientos sobre la contabilidad. Por otro lado, Digan y Unerman en el 2011 planteaban que hay una perspectiva crítica de la contabilidad. Es una investigación contable que va más allá de cuestionar si se debe emplear métodos particulares de contabilidad, entendiendo estos métodos particulares de contabilidad a particulares, a intereses particulares. Se ha venido cuestionando si la contabilidad es objetiva y ellos plantean que la contabilidad no es objetiva o neutral, atiende a ciertos intereses. Muchos derechos de oportunidades y poder asociado reside en un pequeño pero bien definido grupo, la élite económica. El papel de la contabilidad en el mantenimiento de las posiciones privilegiadas de quienes tienen el control de los recursos, el capital, al tiempo que socavan o restringen la voz de quienes no tienen capital. Entonces, aquí hay una cuestión indudablemente que tiene que ver con el poder. Continuando con lo que planteaba JP en ese sentido es, ¿cómo ve usted la posibilidad de que la contabilidad crítica aporte significativamente a la transformación de las realidades económicas y sociales? Contesta el contador. El contador crítico. La investigación tiene un poder de inducir o de generar cambios en las organizaciones. Y esto no es una tarea a corto plazo. No podemos pensar que por el hecho de que estamos desarrollando líneas de investigación desde una perspectiva crítica, se va a producir un cambio radical en las organizaciones.
Pues probablemente no sea así. Probablemente con nuestras investigaciones no logremos socavar las raíces del sistema ni de la explotación del sistema capitalista, pero probablemente contribuyamos a hacer una sociedad un poco más amable, un poco más amigable y un poco más respetuosa con el medio y sobre todo con las personas. Esto lo señala en la página 345. Señala también que hay una base de investigadores internacionales en esta liga, desde la perspectiva de la contabilidad o la contabilidad crítica, que es Tony Tinker, Merlin Neilmark, Ruth de Haines, Anthony G. Hupcott. Y bueno, Giraldo en el 2008 planteaba desde otra perspectiva que la contabilidad crítica, la contabilidad no es vista como una actividad de servicio técnicamente racional que está divorciada de las relaciones sociales. Es decir, le importa mucho cómo se van gestando las relaciones sociales de distinta naturaleza. La crítica se enfatiza en la totalidad de relaciones sociales, económicas, políticas y la politización de las relaciones intercambiables con otros profesionales, corporaciones y el Estado. Y las relaciones de la parte y la totalidad reflejan las tramas de poder en las que el contador ejerce el poder en la empresa a través de varios procedimientos como la contabilidad de... Bueno, esto es muy interesante, muy reflexivo, no parte de una naturaleza estática, sino de una naturaleza relacional. La naturaleza relacional tiene que ver fundamentalmente con... Bueno, sobre las orientaciones de la contabilidad, Andrea del Pilar Ramírez Casco, Luis Germán San Andrés Álvarez y Mario Alfonso Arellano Díaz en el 2019 planteaban lo que refleja de acuerdo a Baxter 2000, afirmando que autores como Chua lo especifica expresando. Las prácticas de gestión están inexorablemente ligadas a las ideas gerencialistas. Es decir, la contabilidad como una práctica de gestión está articulada a las ideologías gerencialistas, es decir, del management, o en la construcción del valor, en el caso de Tinker, o en el caso de Arnold, que tipifica como la nueva ciudadanía, como dice el propio Baxter, la intensificación del control sobre los procesos del trabajo. Más adelante expone a otro autor, a Hunt, de 1989, dice, por lo regular en estos estudios se argumenta que la información contable contiene un componente ideológico que permite a los administradores presentar con éxito la información de manera beneficiosa para sus propios intereses, pero no necesariamente a intereses de otras partes afectadas. Los subrayados que aparecen son míos, de Ricardo Contreras. Bueno. ¿Qué otro cuestionamiento hay? Bueno, en la contabilidad del neoliberalismo hubo un cambio de enfoque sobre la riqueza, del valor patrimonial que tienen los bienes ahora transmutados y enfocados al valor de estima de los movimientos de transacción y transferencia en el caso de las bolsas financieras. Entonces, del patrimonialismo o del patrimonio que había a la cuestión de cómo se va dando y cómo se está gestando en las cuestiones de las transacciones de las bolsas financieras. Cambia de enfoque el valor de la riqueza. Esto implica mayores riesgos ante la especulación, las burbujas financieras y otros fenómenos de gran volatilidad, así como presentar los gastos de inversiones, entre otras cuestiones, con cierta opacidad. Bueno, si eso dio a partir de que la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional deciden armonizar la información para todos sus socios a fin de hacer comparables y compatibles los instrumentos contables, para hacer más seguros a los capitales en todas las economías del planeta, dar certeza y normas con criterios de un organismo contable internacional que se dedica a eso. Adicionalmente, su pretexto es la transparencia, la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, obvio del destino de sus créditos en las obras que garanticen inversiones en las áreas que ellos dictan para someter a esas economías y calificarlas con criterios y normas de las NIF, garantizando
unos lineamientos y políticas financieras económicas, y finalmente políticas que aterrizan en políticas públicas que resuelven los problemas públicos conforme a la filosofía y compromisos de la banca mundial para garantizar un nuevo esquema capitalista neoliberal, sin fronteras y cada vez más especulativo. Para ellos hay cambios legales como la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, la ley de la contabilidad, su sistema de armonización contable obligatorio para todos los entes públicos de los tres ámbitos, los tres poderes, los dos sectores centrales y paraestatales y los autónomos bajo la autoridad de la CONAC, la Ley General de la Fiscalización principalmente. Es el capitalismo más voraz y especulativo en el decreto de todos los presupuestos de egresos federales vienen que es para cumplir con los lineamientos de esos organismos. De acuerdo a la revista, cualquier PEFLIF de los sexenios pasados y en antecedentes lo describen. Esto lo dice Roberto Santoyo Samperio en un intercambio epistolar. Mientras que Héctor Ruiz Rueda plantea es simplemente el predominio del capital financiero sobre el capital industrial y agrario, pero las formas de valorización que ofrecen las nuevas tecnologías digitales hacen no solo un capitalismo de vigilancia, sino un capitalismo más lucrativo, ¿sí? En un intercambio de información. Un informe encargado por los tribunales de Nueva York ha revelado que el extinto banco de inversión Lehman Brothers recurrió a trucos de contabilidad para ocultar que estaba en situación de quiebra semanas antes de declararse en bancarrota en septiembre de 2008. Sobre las actuaciones irregulares, el esperado informe incluye una explosiva acusación sobre un determinado truco financiero conocido como Repo 105, empleado con la finalidad de manipular los libros de contabilidad, lo que a su vez aceleró la entrada en bancarrota del banco de inversión. En concreto, los auditores externos aseguran que entre el 2001 y 2008, y sin conocimiento de los supervisores y los propios inversores, esta manipulación se dio la apariencia de que estaban reduciendo su apalancamiento, el efecto en la rentabilidad de la empresa de su deuda financiera, cuando en realidad no era así. Gracias a estas maniobras, solo en el 2008 obvió unos 50,000 millones de dólares de su pasivo, según el documento. Esto lo anunció El País el 12 de marzo de 2010, el periódico. Jalife Rame, el 6 de agosto del 2008, publicó en La Jornada y retomó a la vez el trabajo de Kevin Phillips del libro Dinero Sucio, Finanzas Implacables, Política Fracasada y la Crisis Global del Capitalismo Estadounidense, que revela el engaño de las estadísticas económicas financieras y pre- y post-neoliberales. ¿Quién denuncia? 1. El Consejo de Estandarización Financiera Contable, por sus siglas en inglés, FASF, concedió un año más de gracia a los insolventes bancos para reportar sus pérdidas ocultas en el nivel 3, del orden de 5 millones de dólares, trillones en anglosajón, que equivalen al 36% de su PIB y a más de 5 veces el PIB de México. 2. Se hicieron efectivas las reglas de transparencia que propuso la FASF, que es el Consejo de Estandarización Financiera Contable, dizque para armonizar las reglas de los principios de contabilidad generalmente aceptados, las GAAP, por sus siglas en inglés, pues emergería la insolvencia financiera del neoliberalismo de Estados Unidos. El mismo Alfredo Jalife, retomando el trabajo de Kevin Phillips, señala, punto 3, que anterior al asesor de Richard Nixon y el promotor de su estrategia sureña, afirma que la corrupción de los datos económicos forman parte de las contradicciones profundas de Estados Unidos con el capitalismo global, exigidos por la concupiscencia de su plutocracia, es decir, de los ricos, que abandonó sus reformas sociales de más de 3 décadas con el objetivo de embarcarse en una guerra unilateral de clases, que desembocó en una transferencia de riqueza sin precedente. 4. Nadie aborda que esta situación aberrante ha sido posible gracias al paraguas militar que debería de ser el motivo tanto del mayor escrutinio ciudadano como de una creciente democratización interna de las Fuerzas Armadas,
¿Qué sería de cualquier plutocracia, por más poderosa que fuere, sin su paraguas militar, doméstico y foráneo? 5. La degradación economicistas y su falsificación de datos han hecho posible la perdurabilidad de los ricos, la plutocracia, una de cuyas consecuencias ha sido la disminución en 70% del presupuesto del Seguro Social, según Kevin Phillips. Alfredo Jalife, el punto 6 señala las tasas artificialmente bajas del desempleo y la pobreza, ambas dos veces mayores en realidad, han ayudado a comprimir las condiciones sociales y los parámetros de vida decente que ponen en tela de juicio la axiología del modelo anglosajón, es decir, los valores del modelo anglosajón. Kevin Phillips se centra en 3 medidas. Dice, chequen el índice de precio al consumidor, el Producto Interno Bruto trimestral y la tasa de desempleo mensual. Todos ellos datos provistos oficialmente y difundidos profusamente han sido pura ficción. El desempleo real en Estados Unidos se ha ubicado entre el 9 y el 12% y no el 5% proclamado. La inflación oscila entre 7 y 10% y no el 2 y 3% difundidos. El crecimiento económico real ha sido un magro 1% y no 4% decretado. Ahora, Kevin Phillips ilustra la corrupción de las estadísticas oficiales en Estados Unidos que data de 50 años atrás. John F. Kennedy inició los cambios de medición del desempleo. Los expulsados de la industria de acero y del sector automotriz cesaron de ser considerados como desempleados al ser insertados en una categoría de empleados desalentados. Y se mantiene la cita. Alfredo Jalife continúa. Kelvin Phillips ahora ilustra que la corrupción de las estadísticas oficiales de Estados Unidos data de 50 años atrás. John F. Kennedy inició los cambios en la medición del desempleo. 9. Para encubrir la creciente déficit presupuestal, Lyndon Johnson aplicó el concepto de presupuesto unificado, que combinaba el seguro social a otros gastos. 10. Con Nixon, Arthur Burns, gobernador de la Reserva Federal, inventó la inflación básica, o core inflation, que excluye los alimentos y la energía considerada volátiles, pues de esta manera así nunca va a haber inflación. 11. Con Reagan se suprimió a la vivienda del IPC mediante la medición peregrina de renta equivalente del propietario para disminuir en forma artificial el costo inmobiliario. 12. Pero aún Reagan incluyó al ejército como parte de la fuerza laboral para abatir el desempleo. Con papá Bush y su Consejo de Asesores Económicos propuso el recálculo de la inflación mediante una mayor ponderación a los servicios y al menudeo que implementó Clinton, quien, con acrobacias contables urbanas, pretendió reducir el desempleo racial de los afroestadounidenses. La numeración en nosotros la pusimos para abordar cada uno de los puntos que propone Alfredo Jalife. Por otra parte, tratando de sintetizar los problemas contables, Hoyman Wao Samper en el 2020 argumenta: en relación con la opacidad de la información financiera, esta se concibe como una información incompleta, con bajos niveles de transparencia, de confiabilidad y calidad, que aún no fundamenta la toma de decisiones. Se reafirma que los factores que inducen a la opacidad de la información financiera por su carácter subjetivo son externos a la norma. Entre esos destaca el juicio profesional del auditor, así como la ausencia de valores y éticas de los profesionales que preparan y presentan la información. Tales factores se evidencian en el ejercicio práctico de la contabilidad, donde esta última se concibe como una práctica social e institucional. Asimismo, también se destaca con frecuencia la opacidad de la información financiera, que se ha enfocado desde una postura positivista que enfatiza en la medición de las variables que conforman su objeto de estudio.
la verificación, la objetividad de la ciencia, así como la generación de teorías universales. Desde este enfoque, la naturaleza de la opacidad en la información financiera se encuentra en las características del contexto social, económico, cultural, legal y religioso en que se realizan las prácticas contables. En ese sentido, el positivismo presenta limitaciones de comprensión de la opacidad de la información financiera desde la postura de los actores sociales y en el propio contexto social histórico donde se realizan las prácticas sociales, surgiendo la necesidad de aplicar otros enfoques como la teoría crítica para la comprensión del fenómeno a partir de la crítica social. Esto lo dice Royman Wow Samper. Y plantea el siguiente esquema. Hay un trabajo de Ryan Belkawi 2004 donde habla del contexto económico y cultural y legal del país y donde hay una opacidad de los ingresos solamente puede comprenderse a partir del análisis del contexto político en el que se ejerce la práctica contable. La corriente epistemológica es nuevamente el mismo autor, Yaini Belkwai, 2004, habla del contexto legal y religioso, dice que hay principios morales y éticos que promueven el cumplimiento de la ley, así como una cultura religiosa que contribuye con la reducción de la opacidad de las ganancias. Es positivista este planteamiento y, y está denunciando pues cómo se presentan las ideologías. El mismo autor, junto con Alay Nahara, en el 2006, habla del contexto socioeconómico y contable. El crecimiento económico es un factor que contribuye con el oportunismo evidenciado en el desarrollo de las transacciones económicas y, en consecuencia, en la opacidad de las ganancias, pues gerentes intentan obtener mayores niveles de renta. El orden contable vigente que regula la preparación y presentación de la información financiera, su transparencia, así como la adopción de estándares internacionales de contabilidad, incide de manera determinante en la opacidad de las ganancias de las organizaciones. Y una vez que se instituyeron, pues hay una complicidad internacional. Maffett en el 2012 habla del contexto financiero, habla de la opacidad de la información financiera que permite el manejo de información económicamente. Y Liam Pong y Shiwan y Gary hablan de la opacidad de la información financiera e incide de manera determinante en el desempeño de las organizaciones, dado que los inversionistas están dispuestos a comprar, vender acciones en la medida que se reduce la asimetría de la información. Todas esas corrientes son positivistas y hay una síntesis de Royman Wow Samper al respecto de cada una de las observaciones que se han hecho sobre la opacidad de los trabajos de la contabilidad. Entonces, pues lo que parecía que era objetivo, lo que parecía que era tangible, lo que parecía que era claro, no lo es. Hay intereses, hay planteamientos en las formas de administrar, como ya lo dijeron los autores. Hay manejos de la política pública que hacen los centros, que hizo los centros de Estados Unidos propiamente, donde llevaba la ventaja para mostrar su salud económica, que no era y que utilizó una serie de recursos ilícitos o para volverlos lícitos a la mirada pública. Entonces, sí hay que sospechar mucho, tanto de la contabilidad privada como de la contabilidad pública. Bueno, eso es lo que queríamos platicar, denunciar y reflexionar. Muchas gracias.